Ya estamos de regreso, perdón. Sí, bueno, el tema de hoy, recuerden que estamos hablando sobre la osteopatía, en lesiones deportivas y posturales principalmente, pero estamos viendo que nos estamos yendo a través de lo que nos estás comentando, Aldo, va más allá, o sea, va más allá en el sentido de que probablemente, digamos, la punta del iceberg es un dolor osteomuscular bueno, de músculo esquelético, y en realidad viene de más dentro. El ejemplo que dabas hace rato, de cuando se está gestando un infarto y viene el dolor de brazo, que es bastante fuerte, Claro. sudoración, muchas cosas que dices, híjole, me hace que se va a hacer un infarto, ¿no? Entonces, Claro. aguas. Entonces eso se conoce mucho y de alguna forma no es que te duela el corazón, lo que está sucediendo es que está irradiando hacia otro lado esa situación. Ahora, te decía yo en la parte visceral o los intestinos, bueno, si hay una parte que es autónoma, pues esto son todas las vísceras, ¿no? Total. Lo que es, salvo el corazón, todos los demás, lo que son la musculatura lisa, que es échale de intestino, hígado, Claro. ellos, páncreas, no se digan, empiezan a Claro. funcionar y todo. Cuando tú haces esto, decía yo que pues desde siempre, me acuerdo, antes era, ve con una sobadora, ¿no? Sí, sí. Pues como de, ¿para qué, no? Y había personas que les iba muy bien, porque decían, es que yo salí de ahí ya sin dolor, ¿no? O Claro. me quitó el estreñimiento, o me quitó el espasmo, me quitó la inflamación, no sé, ¿no? Entonces, de alguna forma, como decías tú, ¿cómo te dicen en tu familia? ¿Sobador qué? ¿Profesional? Sobador profesional. Ok. No, Entonces, bueno. quiere decir que manualmente estás manipulando. Todavía no hemos hablado ni de aparatología, ni de medicamentos, ni de nada. Todo es en base a tacto, en base a sentir. ¿Cómo funciona? Efectivamente, terapia manual, tal cual. Qué padre. Aquí te comentaba ahorita en el corte, que creo que es importante también comentarlo, que desde hace ciertos años para acá, podríamos hablar de 10, 5 años para acá, ha habido mucha evidencia científica de que moviendo el intestino se pueden desencadenar potenciales de acción del nervio vago, o sea, que se activen ciertas vías eléctricas, estas agüitas que comentas. Qué padre. Pero también se estimula la matriz extracelular de los enterocitos, unas células que están a nivel del peritoneo y a nivel intestinal, las cuales secretan serotonina. Entonces ya estamos hablando de un cambio neuroendocrino, simplemente de movilizar el intestino. Entonces, exprimes. Tal cual. Entonces, yo tengo amigos gastroenterólogos y les digo, oye, bueno, el paciente tiene una colitis y le das un fármaco, pero ese fármaco viaja por vía arterial. ¿Y qué tal si hay un codo a nivel de, no sé, de la arteria mesentérica o tal cual, o la tubería no esté permeable? Pues es muy importante también para la salud gastrointestinal o orgánica del paciente que haya un buen equilibrio presórico a nivel abdominal. Y hoy en día, Ricardo, tenemos un home office, un trabajo digitalizado donde la gente está 8 horas sentada sin ningún cambio presórico abdominal, por lo cual todo esto estanca sustancias tóxicas peritoneales que después te pueden dar un dolor de espalda baja. ¿Sí me explico? Simplemente por una aferencia viscerosomática. Y le puedes agregar lo postural y es más todavía, ¿no? Imagínate lo postural. Hay estudios que marcan que nada más sentándote 8 horas o 6 horas al día durante un mes es la misma degradación de proteínas musculares, de atrofia muscular, que si estuvieras en terapia intensiva. Entonces tenemos que estar haciendo pautas activas cada hora. Las personas que nos están escuchando, si están en oficinas o en home office, pausas activas, lo ideal para activar y modular sobre todo una gran hormona que seguro conocemos, que es la insulina, porque es la que más se afecta en estados de reposo prolongado y más cotidianos, ¿no? Y impacta en que el músculo lumbar, el músculo psoas, el cuadrado lumbar no tenga una buena función y el paciente después
presenta una alteración postural como la lumbalgia, Claro. o una alteración de cervicalgia. Entonces, Exacto. bien importante descongestionar el área con pausas activas en estos perfiles de personas que están en sedentarismo, ¿no? Perfecto. Más adelante me gustaría regresar a ya la conexión entre la parte visceral y hacia dónde puede caminar, hacia dónde te conduce, digamos, Claro. el tú poder identificar. Pero quisiera que quedara un poco claro esto, o mucho claro más bien, en el sentido de que cuando alguien tiene alguna lesión, sea postural, deportiva, por caída, por lo que sea, hay un proceso normalmente, bueno, sea el traumatólogo, ortopedista, etcétera, y posteriormente se va a la rehabilitación. Preciso. Que muchos ya no llegan ahí, o sea, porque ya les cuesta y dicen, pues ya me sentí bien y todo, y realmente no llegan nunca a recuperar el 100% o el 99% porque no hacen rehabilitación. Entonces hay cirugías que inclusive le echan la culpa al médico de que no quedaron bien, y cuando le preguntan, ¿hicieron rehabilitación? No. Bueno, mi estimado, o sea, pues te faltó la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, hay dos digamos, tradiciones o modalidades, que es el fisioterapeuta, que trabaja normalmente en una clínica de rehabilitación, Claro. y está el quiropráctico, Ok. que también en eso llega. ¿Qué diferencia habría entre el osteópata, el fisioterapeuta, perdón, y el quiropráctico? Ok. A grandes rasgos, el Sí. fisioterapeuta es experto en detectar y tratar lesiones musculoesqueléticas. Bien, Punto. sin embargo, hay áreas de la fisioterapia. Por ejemplo, tengo muy buenos amigos que son fisioterapeutas cardiopulmonares. Ah, cierto. Y se van a terapia intensiva, drenan a esos pacientes que están colapsados a nivel pulmonar. Otros fisioterapeutas que se van al área ginecológico, ginecobstétrica, para rehabilitar el parto o el posparto. Entonces, hay áreas también en la fisioterapia, pero en general pudiéramos enmarcar la fisioterapia que está destinada hacia alteraciones musculoesqueléticas, y nuestras técnicas en fisioterapia, porque yo soy fisioterapeuta, son ejercicio terapéutico, tecnología, agentes físicos, que Aparatos, sería aparatología, infrarrojos, electroterapia, ultrasonido, exacto. ondas de choque, Ya. etcétera, electromodulación y demás. Eso por un lado en la fisioterapia. El osteópata se diferencia del quiropráctico. Bueno, es importante decir que la quiropraxia nace de un osteópata, de Williams, el padre de la osteopatía, O sea, al el revés. padre de la quiropraxia. Es más longeva incluso la osteopatía, interesante, ajá. pero es más famosa la quiropraxia en Estados Unidos. Entonces, la quiropraxia, a grandes rasgos, porque no he profundizado en mi carrera de esa ciencia, está destinada hacia alteraciones de la columna vertebral, Sí, claro. las cuales repercuten en alteraciones neurológicas. Digamos, en la mecánica de la columna. Y esta tiene una repercusión nerviosa. Exacto. Entonces, los quiroprácticos realizan técnicas de ajuste manual, de manipulación a las vértebras, para mejorar esas funciones neurológicas. Un osteópata hace eso también, porque como te lo dije, nace de la osteopatía, Sí, o sea, de la que quiropraxia. también tienes esa También hacemos aptitud, técnicas de manipulación vertebral, pero estas las unimos a los segmentos de qué órgano está Ya, inervado, van más allá, ¿no? correcto. Cómo se relaciona este nivel orgánico con el trigémino, con el nervio vago, con el hipotálamo. Entonces, el osteópata trabaja la esfera visceral, la esfera musculoesquelética y la cráneo-mandibular. Tratamos 3 áreas. Entonces, yo creo que sería una explicación general de las diferencias de los 3. No, pues está muy claro, Yo muy creo, claro. Y es más común la fisioterapia a nivel social. Es lo común, podríamos Eso es lo llamarle, más ¿no? común. Porque es lo que más busca uno. Y sí, definitivamente, porque predominan también las accidentes o cuestión postural, lesiones Temas deportivas. musculares. Y normalmente vas con un fisioterapeuta, bueno, primero con un médico rehabilitador, que es el que te pone el programa, y luego ya el fisioterapeuta te la va Lo ejecuta. aplicando, ya te dice tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, darle con infrarrojos, darle con TENS, darle con, en fin, o impulsos eléctricos. Claro. Y eso yo creo que es una parte de esclarecer muy bien que cada uno tiene su área. Claro. Entonces podríamos de alguna forma decir que el osteópata tiene una visión mucho más amplia o actúa mucho más amplio, porque buscas también lo que pudiera ser en este caso el origen de lo que está sucediendo. Claro. En el caso del quiropráctico, por ejemplo, lo veo útil
por ejemplo, cuando se está pinzando o se está pellizcando un nervio, la vértebra, en el cuello, cadera y todo, y está irradiando dolor hacia un miembro. Entonces ahí, bueno, probablemente el quiropráctico puede llegar y al hacer una tracción, la libera, Mejoraría, ¿no? claro. Todo esto se me hace a mí increíble y se me hace padrísimo porque en la situación económica que estamos viviendo en el país, la realidad es que el médico o el cirujano, normalmente aquí vas con el cirujano y te dice yo te opero, ¿no? Claro. Y te quito el dolor, pues sí, también te quito el dinero, o sea, es que es un gastazazo. No cualquiera lo puede hacer. No, Entonces, aquí en ese sentido, pues uno anda buscando qué me pongo. Me pongo hielo, me pongo calor, ¿qué hago, no? Entonces, como todo representa dinero y ahorita la gran mayoría es lo que menos tenemos. Entonces, yo creo que sí es importante optimizar el recurso. ¿Dónde voy a invertir que me pueda sacar de mi problema? Claro. A lo mejor, como decía el ejemplo, quiropráctico, a lo mejor me va a destrabar, a quitar que ya no me pellizque el nervio, se me quita el dolor, ¿no? Claro. En tu caso, lo haces eso también, pero también vas a ver algo más. O sea, si tú ya tienes ahí al paciente, esa sería ya la pregunta. ¿Van más allá o también te limitas? Si no le duele esto, yo le sigo. O haces todo un escarceo general. ¿Cómo lo manejas? Sistémico, claro. El abordaje completo. Claro, el paciente llega a la clínica, se le hace la anamnesis, motivo de consulta, etcétera. Eso ya lo vamos desarrollando. Después hacemos una evaluación postural al paciente. Okay. Y esa evaluación postural, dependiendo de qué áreas estén desorganizadas biomecánicamente, qué músculo esté más contraído, más débil, altera un concepto de arterias y sistema linfático de ciertas zonas que están relacionadas con el intestino, con el hígado, con el útero en la mujer, si me explico, con la próstata en el hombre. Entonces, un osteópata piensa eso. Al ver, no sé, un flanco de la espalda más cerrado, sabemos que la arteria ilíaca no está dando la irrigación necesaria o suficiente a todos los órganos de esa parte de la hemipelvis. Te pongo un ejemplo. Y tú la liberas. Y vamos reequilibrando el aparato locomotor, lo fortalecemos con terapia o ejercicio activo, que eso es muy importante decirlo, pero también vamos a la víscera y descongestionamos a nivel de movilidad esa zona y luego reorganizamos, como les dije anteriormente, al sistema nervioso autónomo o a estos inputs electrogénicos. Y ahorita dijiste algo bien importante que quisiera reforzarlo. Cuando vienen los pacientes con nosotros, nos muestran la punta del iceberg. Es decir, llega el paciente y nos dice, tengo dolor de espalda baja. Esa es la película, sí, es la foto. Pero atrás la película, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado atrás del paciente? ¿Cómo comes? ¿A qué hora haces ejercicio? ¿Qué tal te relacionas con tus seres en tu entorno? Etcétera, etcétera. Y todo esto pues va sumando una carga alostática, una carga estresórica para el cuerpo, la cual se modula a través del sistema nervioso autónomo, que nosotros somos expertos en detectar y tratar esa parte Está padre. Ahora, por ejemplo, he estado yo viendo ahorita como el común denominador en muchas situaciones, llamémosle por ejemplo la obesidad, que bueno, somos un país número 1 del mundo en obesidad. Y esa situación, por ejemplo, está haciendo que haya muchísimas personas que emocionalmente traen una carga enorme. Desde bullying, desde que no se ven bien, su autoestima baja, depresión, etcétera. Claro. Y podríamos pensar entonces en este caso que a través de la osteopatía tú puedes ayudar a una persona obesa a identificar por qué no baja de peso, por ejemplo, o por qué tiene tal o cual, o en su defecto ahorita lo que está al día, los niveles de cortisol, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que el estrés, o sea, el estrés dices, ay, estoy nervioso, me siento angustiado, la ansiedad, pero químicamente el cortisol lo traes a tope, ¿no? Claro. Y ese es un ejemplo. El cortisol es una agüita, por cierto, claro, de alguna manera. Entonces ahí está un ejemplo. Y de cierta forma, que por cierto, aprovechando los fármacos, son moduladores de agüitas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tomas un antidepresivo y en el caso de la serotonina, si se pierde o hay un robo, o tienes muy bajo, entonces va a tratar que se dure más tiempo en circulación y que no sé qué, y no te llegue fuerte, ¿no? Y así pues muchos medicamentos, en el caso de la presión arterial,
en cuestiones intestinales igual que la acetilcolina, que es el que mueve, en fin, todo ese tipo de cosas existen y los medicamentos están basados en esas agüitas. Le doy mal, le quito, le estimulo o se lo quito. Entonces por eso viene la parte de decir, bueno, este medicamento le voy a decir al simpático, bájale, mi chavo, o en el caso del parasimpático, súbele tal, claro. Y hasta tratar de equilibrarlo. Esa parte se me hace muy interesante, muy laboriosa. Entonces quiere decir que tú, un paciente, ¿como cuánto duras con un mes? La consulta en un mes. Un paciente como para poderlo... De primera consulta, ¿no? Un mes, no. No, a ver, una consulta más o menos es de 1 hora. Hora. Sin embargo, dependiendo del paciente. Vamos a ver, si tú te agachaste por un garrafón y te dolió la espalda porque te agachaste y cargaste algo pesado, no hablamos tantas historias de agüitas, claro, nada. Está claro, ese es un tema muscular, ligamentario y se estabiliza en 5 sesiones de fisioterapia. Pero vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una lumbalgia, un dolor lumbar, desde hace 9 años y va y viene, esto no es muscular. Y ahí hay que entrar a esa reorganización de estos neurotransmisores de los cuales estás hablando. Y sí, efectivamente, contestando tu pregunta de la obesidad, nosotros tenemos alianzas o relaciones de amistad también con médicos bariatras clínicos, en donde en bariatría, por ejemplo, estos médicos que intentan regular al paciente el tema de la obesidad a través de dietas, hay unos pacientes que tienen cascadas adrenérgicas del cortisol muy altas, que por más sano que comas, no puede prestar el tejido graso hacia el catabolismo porque hay una cascada muy alta adrenérgica del cortisol alto. Entonces, un osteópata lo que hace es tratar las glándulas suprarrenales o las relaciones, el nervio, la arteria que inerva y que irriga esas glándulas suprarrenales. Trabajamos técnicas mandibulares que impactan en la epífisis, en la hipófisis, en el hipotálamo, en todos estos ejes HPA, estos ejes neuroendocrinos, en este caso hablando del hipotálamo pituitaria adrenal, del cortisol. Entonces, un osteópata modula todos estos inputs eléctricos y si tú haces eso acompañado de una dieta, comandado de un nutriólogo, de un bariatra, pues el paciente empieza a tener más resultados, empieza a tener más sentido la dieta o el probiótico que está tomando, porque nosotros nos dedicamos a mejorar esas situaciones nerviosas y vasculares. Ahorita hay algunas preguntas del público, ahorita te las voy a pasar, pero por ejemplo, en el caso de la mujer, hemos visto que, bueno, en el hombre también, la parte hormonal o el desequilibrio hormonal, que es lo de hoy, por las hormonas que vienen en los alimentos, pollo, carne, etcétera, ¿no? Entonces, un colaborador nuestro, que es urólogo, está metidísimo en la parte hormonal en el hombre, y una doctora, Elizabeth Ulloa, por cierto, saludo, y el doctor Arturo Rodríguez, ellos dos tenemos ese proyecto de irnos cómo poder mejorar el equilibrio hormonal, tanto en el hombre como en la mujer. Si no, nunca van a bajar de peso, van a tener 1000 problemas de emocionales, de 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿el osteópata puede ingerir ahí o no? ¿Tiene injerencia en eso? Ovarios. Es muy importante, sí, es muy importante saber, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Como te lo había dicho, nosotros somos funcionales en estados prepatológicos. Si, por ejemplo, el paciente ya tiene, o la paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, por supuesto que debe de estar llevado ese tratamiento con una ginecóloga, un endocrino, ¿no? Estos dos como primario, pero después nosotros trabajamos los ejes neuroendocrinos desde otro punto de vista, sin un fármaco. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hacemos una técnica de bombeo a la mandíbula, entonces esa técnica está comprobada científicamente que en labor de parto aumenta la oxitocina y la contracción uterina. Entonces tiene una influencia directa en la hipófisis, por lo cual si el paciente tiene un problema mandibular, pues desequilibra todo este sistema trigémino vascular que irriga esas glándulas cerebrales, que son los centros de mando del eje endocrino, del eje hormonal. Entonces, regulando toda esta esfera, desde un punto de vista biomecánico y nervioso,
podemos influir en esas cascadas neuroendocrinas. Hay investigación Oye, ya qué en eso, padre, esto. que también manipulando cervicales, el cortisol en saliva y en sangre baja en una ventana de 40 minutos. Entonces, Wow. podemos influir en Se estos puede ejes influir neuroendocrinos desde un punto de vista electrofisiológico Oye, y está padre, ¿eh? del sistema nervioso Suena autónomo. interesante. Oye, entonces Y es que es una gran oportunidad, yo creo, este Claro, espacio para que los amplísima. alópatas Exacto. y la osteopatía y la alopatía Se no apoyan estén en tan ti. separadas Exacto. y poco a poco ir estrechando, Claro. ir haciendo buenas relaciones No, pues para está que el bien. paciente Oye, mejore. te iba a hacer un comentario medio travieso. Si incrementa la oxitocina, ¿quiere decir que esa mujer va a tener orgasmos más intensos? No, pues ¿En serio? Por supuesto que sí. No me digas. ¿Y el hombre también? No. De hecho, claro, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí, al final es la misma, claro, al final el Wow. tema, el eje sexual, el Ajá. eje HPG, Ajá. hipotálamo, pituitaria, gónadas, Ok. claro que lo tratamos en pacientes que tienen Wow. anorgasmia, que tienen dispareunia, dolor en la Ok. relación sexual, incluso fertilidad con técnicas intravaginales, movilizando el cuello uterino y mejorando toda esa movilidad uterina. Wow, está interesante. Rompiendo fibrosis. Sí, oye, vamos a tener que hacer otros programas porque está bien interesante esto. Bueno, ahí te va, Con unas mucho preguntas. gusto. Mario Orozco te pregunta, dice, ¿los osteópatas cómo diagnostican las lesiones? ¿Saben interpretar resonancia magnética, radiografías? Por supuesto. En la carga académica que estudia un osteópata, que hoy en día es de 5 años, desde el primer seminario, los profesores enseñamos a interpretar resonancias magnéticas, radiografías, químicas sanguíneas ya empezamos a interpretar a partir del 3er año. También ven todo. Exacto. Okay. Y si tenemos algo ya que discernir más especializado, por supuesto que dirigimos esa resonancia a un médico radiólogo, a un traumatólogo, dependiendo de qué área estemos hablando. Pero sí podemos interpretar un tipo de estudio de gabinete de esa magnitud. O sea, usted sí hace interconsulta con el especialista. Ahora lo que sería bueno es que también el especialista se apoye también en el osteópata. Y ya no pasa. Y ya no regresa. Ya el especialista hacia acá ya es más complejo por desconocimiento, ¿eh? Pero yo soy fiel creyente de que, probablemente en una ventana de 50 años en México, la osteopatía esté en otro nivel. Debe ser. Y ya la relación entre un alópata y un osteópata esté más estrecha, porque hay que decirlo, un alópata históricamente tiene una carga de autoridad mayor en la sociedad que un fisioterapeuta, que un osteópata, eso es un hecho, Claro. por el tema histórico. Sí, sin embargo, es bien importante estos espacios y por el cual te agradezco mucho de que los médicos alópatas sepan también que hay un enfoque funcional desde un punto de vista manual, ¿no? Pues esto va a estar súper bien. Ese programa luego te lo paso para que también igual tú lo puedas compartir y todo. Bueno, te lo agradecería. Diana Valdés comenta, gracias a todos los que están interviniendo. Bueno, dice, un trastorno de colitis, gastritis o estreñimiento, ¿cómo se puede ver reflejado en una lesión muscular? Claro. No me convence esa relación. ¿Hay evidencia científica? Hay mucha evidencia científica. Okay. Nuestro guión es las aferencias viscerosomáticas a través del sistema simpático y a través de las aferencias del nervio vago. Por ejemplo, el hiato esofágico, el cárdiax, en la unión del esófago y el estómago, está inervado, está controlado a nivel nervioso por el nervio frénico. Entonces, una alteración de hernia de hiato que genera gastritis o reflujo puede estar dando dolor referido a toda la inervación frénica cervical izquierda. Wow. Entonces, estas relaciones están basadas en temas científicos y, por supuesto, clínicos que pueden justificar algias musculares de origen visceral. Dolores musculares de origen visceral. Pero como te digo, si levantaste un garrafón y te empezó a doler, es muy probable que el problema sea primario muscular. Nada más. Pero si el hombro te duele unos días y luego no, y va y viene, eso ya nos recarga a regular estas vías que te estoy comentando. Claro, está interesante. Bien. Tania Domínguez pregunta, ¿existen riesgos por manipular esas articulaciones? Ejemplo, manipular el cuello. Hay banderas rojas que hay que considerar. Antes de hacer una técnica de manipulación cervical, debemos hacer test ortopédicos vasculares
y arteriales y ortopédicos articulares, como por ejemplo es el test de Klein. El test de Klein es un test que el paciente hace una extensión y lateroflexión y rotación que pone en tensión las arterias cervicales, la vertebral y la carótida, y si el paciente tiene nistagmo, un movimiento de la pupila, mareo y tal, eso sería un test positivo, por lo cual no manipulamos la cintura, la columna cervical. El test de Jackson de compresión discal. Si hay una compresión discal, tenemos que hacer resonancia, radiografías para tomar en cuenta la dirección y dosificar la manipulación. Y por supuesto que si el paciente tiene arriba de 50 años, tenemos ya un metabolismo óseo más susceptible, por lo cual si el riesgo es mayor que el beneficio, pues no manipulamos. Y no es necesario manipular. Con técnicas de movimiento suave, con técnicas de reorganización de los tejidos, desencadenamos estos inputs nerviosos que podemos desencadenar con la manipulación vertebral. No es imprescindible. No, ok. Ahorita que llamas la cuestión de cervical, es en un momento dado una situación de también dar lo que le llaman pues el masaje descontracturante. Descontracturante, perdón. ¿También lo hacen ustedes? Sí. Sí, claro. Bueno, vamos a Imelda Ruiz. La mayoría de las personas tenemos pésimas posturas, ya sea por estar en la computadora o en el celular. ¿Qué son las jorobas que se les hacen a tantas personas? ¿Se pueden corregir? ¿Sí o no? Dependiendo de qué grado de cifosis o joroba haya y qué edad tengamos. Lo que sí puedo contestar ante eso es que la neuroplasticidad acaba hasta la muerte. Entonces, un tejido postural puede tener un cambio si el paciente entiende que tiene que hacer una constancia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, arriba de 25 años de edad se requiere constancia de 6 meses de ejercicios que puedan cambiar la postura, en este caso, la joroba, ¿no? Imelda Ruiz. Ya lo dije. Olivia Linares, ¿puede ayudar a alguien con desgaste de cartílago en rodilla? Sí se puede. Sí se puede, ok. Tenemos 2 minutos. ¿Me dejas comentar rápido así? Va. Últimamente hay estudios que marcan que el líquido sinovial de rodilla depende de la salud de la microbiota intestinal, por lo cual las lesiones de menisco, de cartílago de rodilla, no deben de ser quirúrgicas si la sintomatología del paciente no se traba, no hay dolor. Aunque esté el menisco roto, hay posibilidad de regeneración tisular, evidenciado desde el 2017 para acá, a través de una buena nutrición del líquido sinovial, que depende del equilibrio de la microbiota intestinal. Híjole, está interesante. Bueno, Priscila Ochoa dice, después de una cirugía de rodilla, ¿qué es mejor? ¿Acudir con un osteópata o hacer rehabilitación? Bueno, es una... A priori, hay que ir con el médico de rehabilitación, ¿no? O con un traumatólogo, o también con un fisioterapeuta directamente, y el fisioterapeuta tendrá la capacidad funcional de evaluar la fuerza, movilidad. Claro que se puede, pueden venir a un osteópata. Y no olvidar que el osteópata, antes de ser osteópata, fue fisioterapeuta. Es nuestra base. En realidad hay no problema, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues se nos fue el tiempo, hay mucho tema, creo que lo dejamos pendiente, Aldo. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho y pues cualquier otra conclusión que puedas tener en menos de un minuto. Claro, una conclusión yo creo que muy funcional para los pacientes que sufren estrés, desórdenes de sueño y demás. Les recomiendo mucho que uno de los guiones de curación del cuerpo es la respiración, por lo cual les recomiendo la respiración 6-6, que inhalen por nariz en 6 segundos lento y que exhalen por boca en 6 segundos todos los días, 2 veces a la tarde o 1 vez por la tarde-noche, para activar su función parasimpática. Esta respiración lenta activa estas agüitas, la acetilcolina, la vía colinérgica, y el paciente dormirá mejor, mejorará de su sistema gastrointestinal o incluso desde el diálogo interno o la psique. Respiración 6-6. Todos los días, 2 minutitos antes de dormir, es lo que les recomiendo a las personas. Te complemento, hay una cardióloga que alguna vez le dijo, bueno, ¿y por qué vienen los infartos? Porque la gente no respira. No sabemos respirar. No sabemos respirar. Y después podemos hablar de la respiración y su impacto en la salud de la gente. Sería interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos. Y bueno, pues estaremos aquí hasta la próxima. En redes sociales seguiremos al pendiente. Tienen dudas, comentarios, si quieren contactar con Aldo, comuníquense con nosotros. Ricardo, solo me despido de ustedes y que pasen una muy buena tarde.